Ahora confesamos nuestra fe con el credo apostólico delante de Dios y del hombre. Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su Hijo unigénito, Señor nuestro, quien fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, sufrió bajo el mandato de Poncio Pilato, padeció por nosotros, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, de donde vendrá a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Amado Padre, glorificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Señor, te alabamos con todo nuestro corazón. Adoramos a Padre nuestro. Gracias por este culto. Nosotros glorificarnos tu nombre. Tú eres el Señor de nuestra vida. Por eso te damos muchas gracias. Gracias por tu gran amor, fidelidad y gracia. Durante pandemia muchas personas están en necesidades. Ponemos nuestras necesidades y preocupaciones en tu mano. Recordando tu poder y misericordia, te pedimos que nos ayudes a vivir con paciencia. Te confiamos en situación dolorosa. Te oramos que guarde nuestra salud. Señor, fortalece nuestra fe, fortalece nuestro amor para ti y para otros. Ayúdanos a mantener la relación íntima contigo todos los días. Bendice a todos los miembros de la Iglesia, también bendice a los pastores de la Iglesia. Te rogamos que la Iglesia crezca más espiritualmente y que la Iglesia glorifique tu nombre. Te alabamos, te adoramos todos los días. Gracias por todo. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El pasaje bíblico hoy es Romanos capítulo 3, los versículos del 21 al 26. Dice: Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Cristo. Amén. Romanos capítulo 1, versículo 17 dice: En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por la fe y para fe. Este versículo habla de la justicia de Dios y dice que el que tiene la justicia de Dios vive por la fe. Así que la fe es un medio por lo cual las personas tienen la justicia de Dios,
y las personas llegan a ser justos. La justicia de Dios es un término jurídico, un término de la corte. El justo es la persona inocente del pecado y el justificado es la persona declarada inocente del pecado. En el pasaje hoy vemos que no hay diferencia ante Dios. Versículo 22. No hay diferencia ante Dios. ¿En qué cosas no hay diferencia? Según los versículos del 23 y 24, vemos dos cosas. En dos cosas no hay diferencia. Primero, todos pecaron y no hay diferencia entre los judíos y los gentiles. Todos pecaron. Todas las personas en el mundo pecaron. No hay diferencia. Y segundo, versículo 25. Todos son justificados por la gracia de Dios. No importa cuál grave pecado alguien comete. Él puede ser justificado por la gracia de Dios. De hecho, estas dos cosas existen en conflicto. Aquellos que pecaron deben compensar la condenación de su pecado para ser justificados. La justicia requiere el castigo del pecado. No es posible que los pecadores se convierten en los justificados. No hay ninguna manera que los pecadores sean justificados gratuitamente. Pero el pasaje dice, no hay diferencia en esas cosas. Todos pecaron, pero todos son justificados gratuitamente. Esto es la salvación. La salvación es que los pecadores se convierten en los justificados. ¿Cómo es posible? ¿Cómo los pecadores se convierten en los justificados? ¿Cómo los pecadores obtienen la justicia de Dios? ¿Cómo los pecadores obtienen la vida eterna? Por eso hoy quiero pensar la paradoja de la salvación, la justicia de Dios y la gracia de Dios. Primeramente pensamos en la justicia de Dios. La justicia de Dios significa que el pecado debe condenarse. El versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos que pecaron están destituidos de la gloria de Dios. De hecho, estar destituidos significa la falta de la gloria de Dios. No tiene la relación con Dios. No tiene el amor de Dios. Porque es así. Dios ama. Dios muestra su gloria. Pero las personas que pecaron no pueden ver la gloria. No pueden tener el amor debido al pecado. La Biblia dice así. De hecho, no porque la mano de Dios es corta para salvar a estas personas. No es así. De hecho, el pecado, nuestro pecado, separó de Dios. De hecho, el pecado hizo una división entre nosotros y nuestro Dios. Y el pecado oculta de nosotros el rostro de Dios. Eso es Isaías capítulo 59, los versículos 1 y 2. El pecado es un error muy grave para tener la salvación. Aquellos que pecaron no pueden tener la vida abundante.
con el pecado no puede tener el amor de Dios. El problema del pecado debe solucionarse para tener la salvación. Dios no puede sobrepasar el asunto del pecado. Segundo punto, pensamos de la gracia de Dios. En la frase versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Este pasaje dice, los pecadores pueden ser justificados gratuitamente. Gratuitamente significa sin pagar la condenación, sin pagar el pago, sin costo. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Sin embargo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios da la vida eterna como regalo. Dios, por su naturaleza, no puede aceptar el pecado. Dios, por su naturaleza, no puede comunicarse con los pecadores. Sin embargo, por la gracia de Dios, hizo los pecadores justificados. Dios no ve el pecado que todos cometieron. Sin embargo, la gracia de Dios hace Dios ver con los pecadores. ¿Cómo es posible? La gracia de Dios ignora la justicia de Dios. Este es una paradoja de la salvación. De hecho, hay solución por la paradoja para Dios. Es Cristo Jesús. La clave es Cristo Jesús. La paradoja no es paradoja en Cristo Jesús. Vamos a leer nuevamente los versículos 24 y 25. Dice así, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Estos versículos dicen que mediante la redención que es en Cristo Jesús, Dios puso Cristo Jesús como propiciación. Entonces, Dios hizo una condenación por nuestros pecados a Cristo. Por eso Dios manifiesta su justicia. Dios puede pasar por alto los pecadores en su paciencia, porque Cristo pagó toda la paga. Cristo Jesús es la solución. Cristo murió por nosotros. Cristo pagó la paga del pecado. La muerte de Jesucristo pagó toda la paga de nuestros pecados. De hecho, la Biblia dice así, en la voluntad de Dios somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Cristo murió por nosotros. Cristo ofreció una ofrenda con su cuerpo, pero este sacrificio era una vez para siempre, se valida para siempre. También la Biblia dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, todavía somos pecadores, Dios muestra su amor. Cristo murió por nosotros. Lo que Cristo murió por nosotros
muestra el amor de Dios. Aquellos que tienen la fe en Cristo Jesús tienen la justicia de Dios, también la gracia de Dios mediante la redención que es en Cristo Jesús. No podemos entender todo de la salvación, pero hablando sencillamente, en Cristo Jesús tenemos ambos. En Cristo Jesús tenemos la justicia de Dios y la gracia de Dios. A través de Cristo Jesús, nosotros somos justificados. Somos pecadores en sí, ciertamente, pero somos pecadores perdonados. En Cristo Jesús somos justificados gratuitamente por la gracia de Dios. Este es el pasaje nos enseña. Este es la salvación. En la salvación tenemos el amor de Dios. Tenemos la comunión con Dios. ¿Qué significa esta paradoja solucionada en nuestra vida? Somos pecadores, todavía tenemos la tendencia pecaminosa, tenemos tentación del pecado, ¿sí? Pero en cualquier momento de la tentación recordamos que somos justificados, somos pecadores perdonados. Entonces, cuando el pecado pasado nos molesta, recordamos que Dios nos perdonó. Este pecado no afecta a nosotros, no más, porque Cristo pagó todos los pecados. También en cualquier momento de la tentación, nosotros recordamos que la justicia, la gracia de Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Por lo tanto, podemos pedir un ayudo del Espíritu Santo para que no pequemos. Esta es la salvación. Durante esta semana yo oro para que todos nosotros andemos en la voluntad de Dios, caminemos en la justicia de Dios, porque el amor de Dios está con nosotros. Oramos. Señor amado, te damos muchas gracias porque en que siendo aún pecadores, Dios muestra su amor para con nosotros, que Cristo murió por nosotros. Señor, tomando este pasaje, tomando este mensaje, recordamos que nuestros pecados pasados son perdonados. Nuestros pecados pasados no van a molestar más, porque somos justificados, Señor. Señor, te damos gracias por la salvación. Nosotros queremos recordar la redención, la justicia de Dios en nuestra vida. Señor, durante esta semana nosotros queremos andar un camino en tu voluntad. Señor, te pido tu presencia en nuestra vida, en cada día, para que nosotros disfrutemos el amor tuyo, la gracia tuya en nuestra vida diaria. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu justicia, gracias por tu gracia. Ahora, la gracia de Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros que tomaron decisión en la fe para seguir a Jesús, desde ahora para siempre. Amén. Amén.